con caídas en este jueves. El IBEX a esta hora cae, eso sí, de forma moderada, un 0,21%. Vamos con el análisis a esta hora con Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo estás viendo a punto de cerrar esta primera hora de negociación post-FED los principales índices? El IBEX parece que con mejor tono que los principales índices europeos. Bueno, honestamente, como siempre digo, a mí la sesión no me interesa directamente, no me interesa hasta el cierre, donde podré analizar qué ha pasado en la sesión, el comportamiento intradiario es errático, y pienso que la mayoría de los inversores deberían dedicarse a plazos un poquito más largos que te permiten pensar. En esos plazos más largos, sin necesidad de ir al súper largo plazo, el contexto, por supuesto, está condicionado por lo que pasa en Estados Unidos, en el caso del IBEX 35 o en cualquier caso. Y en el caso norteamericano, tenemos que tener la vista puesta, yo creo, en este momento, y no importa nada más en el cierre mensual. Yo ya llevo insistiendo, desde Black Bear llevamos insistiendo varios meses en la importancia de esta zona de resistencia ascendente que el mercado encontraría en los 10.000 puntos de la versión Total Return del S&P 500. Como puedes ver, el S&P 500 ha alcanzado esa zona de los 10.000 puntos en noviembre, la ha tocado de nuevo en diciembre y la ha prácticamente tocado de nuevo en enero. En enero lo que estamos viendo es una vuelta mensual, es decir, hemos marcado máximos ligeramente por encima de los altos de diciembre, abriendo por encima del cierre de diciembre, y ahora mismo estaríamos muy por debajo de la apertura de diciembre. Esto es un patrón envolvente, y este es un patrón envolvente en plena zona de una resistencia que no es cualquier resistencia, es la resistencia que viene delimitando el proceso de recuperación y de máximos históricos que vivimos desde el suelo del 2009. Por tanto, estamos hablando de una resistencia que tiene un carácter de largo plazo. Y lo que ahí debería pasar, no por lo que está sucediendo, sino porque desde el primer momento es lo de que debería pasar técnicamente hablando, es que el mercado se detenga, que el mercado no pueda avanzar, porque es demasiada resistencia, sobre todo en un contexto de sentimiento inversor extremadamente alcista como el que tenemos desde noviembre del 2021. Es decir, hace un año que tenemos condiciones de sentimiento inversor, volatilidad creciente, Investors Intelligence por encima de 40 en su spread bull bear, ratio put call muy hundido en la zona del, ya ni me acuerdo, pero creo que lo hemos visto por debajo del 0,70, es decir, una cosa absolutamente loca y durante un montón de meses. Y cada vez que se han dado estas condiciones desde el año 2010, hemos tenido techos relevantes en Wall Street. Esto significa que el mercado bien se para, bien corrige. Bien tiene un movimiento como el de febrero, marzo de 2020, cuando ya teníamos estas condiciones, bien tiene un movimiento lateral como el que, por ejemplo, tuvimos entre 2015 y 2016 o 2014 y 2016. Podemos verlo en el gráfico, aquí. Es decir, este tipo de tiempum, eso de tempo, es el normal en el mercado. Acelerar por encima de esta resistencia creciente, que ya de por sí es acelerada, tiene una pendiente importante, es algo que debemos considerar extraordinario. Y, por tanto, las bolsas no tienen, a día de hoy, demasiados argumentos para continuar, no han tenido nunca demasiados argumentos para continuar más allá de los 10.000 puntos en corto plazo o en corto medio plazo, sin un proceso de descanso de cierta importancia, es decir, que debería durar algunos meses. Esto era análisis hasta ahora, era análisis. Es decir, el mercado sube y tú tienes esas dificultades. Y sabes que es muy difícil que el mercado siga subiendo. Ahora ya no es solo análisis, ahora ya es un hecho objetivo. El mercado se ha girado con vuelta en un día que será mensual y que será envolvente. No lo ha arreglado la FED, no lo va a arreglar nadie de aquí al lunes, y por tanto que manda un mensaje potencialmente consolidativo o correctivo. Y en ese sentido, pues podemos ver un poco lo que está pasando. Esas volatilidades ascendentes de las que hablaba antes, que de momento se han detenido en esta resistencia creciente, pero que siguen siendo, por tanto, ascendentes. Seguimos teniendo un mercado que está cambiando la dinámica que tenía en términos de volatilidad desde los mínimos de marzo de 2020, y tenemos también un mercado que por primera vez está empezando a perder algunos soportes de corto plazo y que ataca soportes de fondo, o sea, soportes ya en tendencia de un corto medio plazo, lo que vendría al menos a delimitar la tendencia que el mercado arranca tras el parón previo a que la vacuna de Pfizer se ponga sobre la mesa. Si nos damos cuenta, pues este es el futuro del S&P 500,
el futuro del S&P ya lleva varios días por debajo de su media de 200 sesiones, aunque está siendo sujetada por debajo de su primer soporte. ¿Qué podríamos esperar a este nivel? Pues una cierta recuperación, pero el problema de esta recuperación, si eventualmente tenemos recaída, es que tendremos un cabeza y hombros bastante gordo. Es decir, que veremos una corrección adicional del orden de la que ya hemos visto, más o menos, y como mínimo. Si nos fijamos en el mercado de una forma general, veremos que esta pérdida de media de 200 sesiones es radicalmente común, es decir, tenemos al transportes por debajo, tenemos al industrial por debajo, tenemos a la media del NICE por debajo, es decir, de forma general el mercado está por debajo, tenemos al DAX por debajo, tenemos al Eurostoxx por debajo, la volatilidad también ascendente en Europa, también definida por una resistencia ascendente que desde luego si rompemos puede generar movimientos violentos de corrección, como los puede generar el que perdamos estos soportes horizontales tan claros que marca el DAX. Yo creo que aquí está una de las claves de la historia para ver si tenemos una corrección en profundidad o una corrección en tiempo. Europa está aguantando relativamente bien últimamente y si mantiene sus 14.800, 15.000 del DAX, podría acabar en un proceso lateral que finalmente se resuelva al alza y que el mercado americano, pues en esta zona de los 9.000 pueda estabilizarse. Perdiendo esa zona de 9.000 del S&P 500 Total Return, un poquito por debajo hemos visto mínimos 8.850. Si perdemos los 8.850, si perdemos los 14.800 del DAX, habríamos entrado, en mi opinión, en un mercado bajista desde un punto de vista técnico. Es decir, tendríamos muy claramente confirmado una figura de techo en el caso del DAX, un tanto irregular, pero podríamos verlo pues como una especie de techo un poco redondeado o de doble techo con asa, que es para mí lo que realmente es este tipo de formación, porque el techo redondeado es una pauta que, en mi opinión, no existe, igual que no existe el suelo redondeado. En el caso del Eurostoxx 50 habríamos un doble techo también con una asa previa, es decir, tenemos formaciones importantes. Podríamos ver en el caso del Dow Industrial, aquí vemos un triángulo expansivo que ya se estaría rompiendo a la baja, o un doble techo, al menos al final de este proceso. Misma cuestión en el caso del NICE, un doble techo muy claro. Se ha frenado todo en la zona de primeros soportes, en la parte baja de la zona de primeros soportes, pero estos soportes, insisto, son tendenciales. Perder estos soportes nos situaría ya en un mercado bajista, no a corto plazo, no a días, semanas vista, sino a semanas, meses vista. Ese horizonte señalando ese camino que se puede abrir de mercado bajista y lo que estamos viendo de correcciones. Hoy, por ejemplo, sí que vemos tanto dentro del IBEX como en el Eurostoxx como parece que el sector bancario se ve favorecido en medio de ese escenario, tal vez, ¿no?, de subida de tipos, pero preparándonos para lo que puede ser el mercado, ese movimiento que señala ese análisis técnico. ¿Qué sectores recomendarías buscar como opciones de refugio o de los que estar o de los que huir? A ver, pienso que el analista técnico tiene como misión buscar la regla y no la excepción. Tú me estás pidiendo la excepción y ahí debo hacer, y sé que a lo mejor al periodista no le gusta esto, es decir, espera siempre una respuesta a nosotros, pero creo que humildemente debemos decir lo que no sabemos. Y los analistas técnicos sabemos muy pocas cosas. Honestamente lo digo, es decir, esencialmente lo que sabemos es lo que no sabemos, que es casi todo, ¿no? Entonces, realmente, se puede un poco decir qué es lo que está fuerte, y tú lo has señalado bien, los bancos lo siguen estando, ahí puedes ver la corrección de los bancos y cómo de nuevo prácticamente estamos en los altos de los últimos meses. En Blackbird, que tenemos una operación abierta en bancos pues desde finales del 2020, es una de las zonas que no hemos cerrado la posición, no la hemos cerrado. No hemos cerrado en Repsol. Yo hablaba, por ejemplo, hace 2 días de Repsol en El Confidencial, donde escribo todos los días, y comentaba que pues que Repsol había dado en principio una oportunidad de compra. Es decir, que para valientes, y lo hacía así, el gráfico estaba ahí. Lo que también tengo que decir es que los analistas técnicos somos conscientes, o al menos deberíamos serlo, de que cuando los mercados están bajistas de forma general, la probabilidad de que los patrones alcistas en elementos particulares del mercado, sean sectores o sean valores, fracase, crece bastante. Entonces, para mí, el refugio en este tipo de entornos está fuera de la renta variable. No en posiciones cortas, donde personalmente yo prefiero no trabajar, salvo en momentos muy, muy concretos de la historia, y no estamos, en mi opinión, en ese momento, pero desde luego la liquidez para mí es una opción. Yo prefiero estar fuera del mercado, sobre todo si se caen esos soportes, ¿no?, de lo que hablábamos hace un momento. Si no se caen, desde luego la fuerza relativa está donde tú señalabas, está en los bancos. Evidentemente, un fortalecimiento o un endurecimiento de la política monetaria favorece a los bancos, que lo han pasado muy mal, entre otras cosas por esta política monetaria tan laxa, y desde luego pues seguimos teniendo que reconocer que en el sector de materias primas, petróleo, energía, todo esto pues sigue siendo la parte más fuerte del mercado en corto plazo.
Y si el mercado recupera, debería hacerlo bien, y si el mercado cae, pues debería hacerlo menos mal, al menos. Pero si se pierden los soportes, todo eso se debilita. Es el argumento general, al menos durante un tiempo, puede presionar. Y en el mejor de los casos, lo que te acabas encontrando son tendencias laterales. Con lo cual, yo prefiero el retirarme de cierto tipo de productos. Hay productos fuera de la renta variable, los que no puede estar tan bien. O sea, uno no tiene por qué estar prisionero de la renta variable. Puede buscar cosas y estar en ellas durante un tiempo, durante meses, durante 1 año y medio, durante 2 años, y buscar rentabilidad en otro entorno y volver a la renta variable cuando ésta ofrezca una ecuación riesgo-beneficio mejor que la que ofrece ahora. Quizá dentro de unos meses podemos decir que estos niveles son buenos, porque todo se ha resuelto en un lateral, pero para mí ahora mismo el riesgo de tener un mercado bajista es suficientemente alto como para que prefiera la liquidez a comprar en las zonas de soporte, apostando por ese lateral y moverme en rango. Carlos Doblado, una vez más, analista de Black Bear Bank, muchísimas gracias por ese mensaje de precaución, esa advertencia. Mil gracias, feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias a ti.